El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Hola, 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 querida familia, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro semanal, el segundo ya de esta semana, por la 103.1 FM Nash, acá en la localidad del Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Minutitos han pasado de las 20 horas y damos inicio a este programa donde sus amigos, los adventistas, llevan esta propuesta a través de las ondas sonoras para que usted ponga la fe y Dios ponga el milagro. Durante 60 minutos vamos a tener este programa que hemos denominado como La Semilla. Y doy la bienvenida, hoy no doy la bienvenida a nadie porque mi amigo Guillermo Domínguez, nuevamente con actividades anteriormente pactadas, no se pudo hacer presente acá en los estudios. Así que mandamos un fuerte abrazo para el amigo Guillermo Domínguez, que sabiendo que no iba a poder estar, aportó, se tomó el trabajo de grabar el programa, de grabar el bloquecito tan interesante que siempre nos deja, ¿no? Así que gracias, amigo, gracias a su señora esposa Mónica Funes, que también tiene el espacio infantil, que ya en minutito vamos a estar escuchando. Vamos a comenzar con los saluditos, que también quiero mandar un saludo a este gran amigo que siempre está realizando sus mensajitos, siempre nos está mandando sus audios, siempre está calificándolo, como van saliendo los programas. Así que un fuerte abrazo para el amigo Pedro Moreno, que ahora se encuentra por Buenos Aires por tema de salud, así que le mandamos un fuerte abrazo. Que sepa que la congregación de la Iglesia Adventista acá en Calafate, Río Gallegos, 28 de noviembre, Río Turbio, va a estar orando por su salud, porque se fue a hacer unos controles, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y me contaba que andaba por la capital federal junto a su señora esposa, así que a él y a su señora esposa, muchas gracias por siempre mandarnos mensajitos, un fuerte abrazo. Y él quería mandar un saludo para la gente de la Iglesia Central de Capital Federal. Así que para la gente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ahí en Capital Federal, en la Iglesia Central de Capital Federal, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por escuchar el programa La Semilla. Así que los invitamos a que se sumen, que se suscriban al canal de YouTube, que nos regalen, que nos bendigan con un like, o si no, si nos están escuchando por Spotify, que es otra de las plataformas digitales por las cuales salimos, que nos pongan 5 estrellitas. Así que le agradecemos, un fuerte abrazo y esperemos que le guste el programa. Y si le gustó el programa, mándenos un mensajito al 2966-623-041. También quiero mandar saludito al amigo Ale Espínola, ahí de 28 de noviembre, que nos estuvo también felicitando por el programa, nos estuvo dando esas palabras de aliento que llegan en el momento justo, ¿no? Siempre, como digo, nuestro Señor Jesucristo manda a sus ángeles en los momentos indicados para fortalecernos, ¿no? Así que gracias, Ale, por tus palabras. Y un saludo para toda la congregación ahí de 28 de noviembre, que siempre se suman al programa. Quiero mandar un saludo muy especial también para la gente de Formosa. Especialmente quiero mandar para un gran amigo que está atravesando por circunstancias que generalmente a muchos nos suele pasar, ¿no? Circunstancias en las cuales parecemos que no son las más agradables. El amigo Ruperto Alonso, Rupert como le decimos de cariño, es el tío de mi señora, de Rocío Espínola. Le queremos mandar un fuerte abrazo. Ánimos, amigos, sabés que nuestro Señor Jesucristo está ahí a nuestro lado, siempre dándonos ánimo, siempre dándonos aliento y dirigiéndonos por esas sendas que nosotros desconocemos. Por eso justamente tenemos que tomarnos de la mano de Él,
porque Él nos va a hacer llegar al destino que tenemos que llegar. Son caminos oscuros, son caminos difíciles, pero son los caminos en el cual nuestro Señor Jesucristo nos hace pasar, porque nos va a enseñar a no temer y a depender totalmente de Él. Así que un fuerte abrazo para el amigo Rupert, que también el siguiente bloque musical va a estar siendo dedicado para él. Y por último, quiero mandar un bloquecito especial también. Quiero saludar en este bloque especial, porque el 28 de junio, el 29 de junio fueron los cumpleaños de seres muy queridos. El primero, el 28 de junio, fue el cumpleaños de mi abuelita hermosa, así que un fuerte abrazo, mamita. Sabes lo que te quiero, sabes lo que te extraño, y bueno, espero que pronto pueda verte y tenerte para abrazarte, para llenarte de besos ahí, y que estemos compartiendo juntos como siempre. Así que un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños para, yo le digo de cariño, mami, ¿no? Mi mami. Así que un fuerte cariño, un fuerte abrazo, un fuerte beso para mi mami. Vi las fotitos que lo estuvo pasando genial ahí con todos sus seres queridos, así que espero que lo haya pasado bien. Por otro lado, también al otro día, el 29 de junio, fue el cumpleaños de es mi primo, ¿no? Pero hay esos primos, ¿no?, que son prácticamente hermanos. Así que para vos, Fabi, te quiero mandar un fuerte abrazo también, desearte muy feliz cumpleaños, que el Señor Jesucristo siga dirigiendo tus pasos, que sigas siendo feliz como lo estás haciendo, y sigas teniendo esa responsabilidad en tu función, y recordar, ¿no?, que como dice nuestro Señor Jesucristo, toda autoridad es puesta por Dios, así que tenés que estar contento en el lugar que estás, porque nuestro Señor Jesucristo así lo dispuso. Así que espero que lo haya pasado bien. También un fuerte abrazo. Así que estuvimos ahí con muchos saluditos. Vamos a ir al bloque musical porque tenemos mucho material. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo: la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien. Todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo: la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros.
Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966 623 041. De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A continuación presentamos El Espacio Infantil, a cargo de la señora Mónica Funes. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría estar juntos otra vez para continuar en esta oportunidad con la historia de Moisés. Recordamos que la semana pasada hablamos acerca de que Moisés ya había crecido, había aprendido todo lo que tenía que saber acerca de gobernar, de administrar, de ser un guerrero. Estaba capacitado para ser un gran líder y, ¿por qué no?, hasta llegar a ser faraón, ya que era nieto, aunque adoptivo, pero nieto al fin del faraón. Todas esas cosas pasaban por la mente de Moisés. Sin embargo, él no se olvidaba de su pueblo Israel, de su familia y de todo lo que ellos estaban sufriendo. Moisés se puso a pensar y a sacar cuentas acerca de lo que significaría que todos supieran allí en el palacio que él no era un egipcio, que él era un hebreo. ¿Qué pasaría con su posición? ¿Cuántas oportunidades perdería por revelar esta verdad y por identificarse con su pueblo? Cuando él decía sus oraciones, hablaba con Dios acerca de esto. Y una noche hizo una decisión que cambiaría su vida, no solo la de él, sino la de todo el pueblo de Israel. Dice la Biblia que él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar de los placeres y los privilegios de la vida del palacio. Consideró de mayor valor sufrir a causa de su fe en Dios que gozar de la riqueza de Egipto. Fue una decisión grande y noble. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas. Lo conmovieron profundamente sus aflicciones. Y al ver que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, Moisés salió en su defensa y tomó venganza a tal punto que mató al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios los iba a librar, pero ellos no pensaban lo mismo. Moisés debió haber pensado mejor las cosas. Esa no era la mejor manera de iniciar la liberación de su pueblo. Y en cuanto a que el pueblo le diera la bienvenida, ¿por qué habrían de hacerlo? Solo sabían que era uno de los príncipes de la corte, a quien debían tenerle miedo y desconfiar, de modo que no intentaron mantener en secreto lo que había hecho Moisés. ¿Saben lo que hizo Moisés?, dijo un hebreo. Mató a uno de los capataces egipcios y también llegó a todos los puestos de la guardia militar y de la corte misma. Moisés había matado a un egipcio. Esa noticia llegó al palacio. Cuando el faraón oyó esta noticia, se enojó muchísimo y mandó arrestar a Moisés y de ejecutarlo. Pero alguien le dio aviso a Moisés. Y es así que lo mejor que pudo hacer Moisés en ese momento es huir. Salir huyendo por el desierto hasta llegar a la tierra de Madián. Mientras huía, sin duda pensó que su vida era un fracaso total, que había echado a perder su gran oportunidad de ayudar a su pueblo. Ahora él era el que estaba necesitado, ahora era él el que estaba en aflicción. ¿Será que Dios lo había abandonado? Pasaron muchos años. Un día, mientras cuidaba sus ovejas en la montaña, repentinamente notó algo extraño. Un arbusto parecía que estaba quemándose, pero no terminaba de quemarse.
Su mente se puso a pensar cómo podía hacer eso y se acercó para observar más de cerca lo que estaba pasando. De repente oyó a alguien que lo llamaba. ¡Moisés! ¡Moisés! Enseguida supo que era la voz de Dios. ¡Qué maravilloso! Dios lo había acompañado al desierto. Estaba allí cuando él estaba trabajando, estaba con él. Luego Dios le dijo cuán preocupado estaba por el sufrimiento de su pueblo. Los he oído quejarse, dijo, y he decidido darles la libertad. Ahora Moisés se dio cuenta de por qué Dios le estaba hablando. Tenía que aprender una lección. No era Moisés, sino Dios quien libraría al pueblo de Israel. Una vez Moisés había pensado que él podía hacerlo solo, a su manera, con su inteligencia y sus habilidades. Pero ahora entendía mejor. Así que cuando Dios le dijo, ven, que te voy a enviar a Egipto para que saques de Egipto a mi pueblo, Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir y librarlos? Ahora era humilde y ahora sí Dios podía utilizarlo para liberar a su pueblo. Finalmente, con mucha duda en su corazón, Moisés aceptó el llamamiento de Dios y estuvo dispuesto a emprender viaje. Un momento agradable de su viaje fue cuando se encontró con su hermano Aarón, a quien no había visto desde hacía muchos años. Con qué gozo tienen que haberse saludado y cuánto tenían para conversar. Juntos regresaron a Egipto. Mientras viajaban, discutían cómo debían llevar a cabo las órdenes de Dios. Como primer paso decidieron ir al faraón para pedirle permiso para tomarse un tiempo libre a fin de celebrar reuniones religiosas en el desierto. El faraón al que iban a ver nada sabía acerca de Moisés. Ya todas las personas que buscaban su muerte ya habían muerto, habían pasado los años. Ya nadie recordaba en la corte quién era ese tal Moisés. Es así que Aarón y Moisés se presentaron ante el faraón y le presentaron su pedido. Necesitamos hacer un viaje de 3 días al desierto para poder adorar a nuestro Dios. Y el faraón pronto se dio cuenta de que llevaría como una semana completa de todos sus esclavos. Era demasiado. Dijo, no lo permitiré. Y decretó que se diera más trabajo a los esclavos. Si pensaban que tenían tiempo para tomarse una semana libre, es que necesitaban trabajar más, dijo el faraón. De modo que se dio la orden de que los hebreos no solo debían hacer el mismo número de ladrillos cada día como antes, sino que además debían buscar sus propios materiales para poder hacerlo. Ante esto el pueblo se quejó de cansancio y desilusión. La nueva orden casi duplicaba el trabajo. Llegaron a desear que Moisés y Aarón nunca hubieran ido ante la presencia del faraón. Moisés a su vez se dirigió a Dios y le dijo en oración, Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a su pueblo y tú no has hecho nada para salvarlo. Y el Señor le contestó, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos de su esclavitud y de los duros trabajos que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Estas eran palabras de gran esperanza y aliento. Moisés se las repitió a los dirigentes. El pueblo las repitió mientras juntaban paja y hacían los ladrillos y se quejaban por los latigazos de los capataces. ¿Qué significarán estas palabras?, se preguntarían en agonía. ¿Será que Dios realmente nos ayudará? Hasta aquí la historia de esta semana. Veremos cómo Dios comienza a manifestar su poder para poder librar finalmente a esta gran familia, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que habían recibido la promesa de ser una nación especial para Dios. La próxima semana continuamos con la historia para ver
¿Qué plan tiene Dios para librar al pueblo de Israel? Nos encontramos en el próximo programa para una nueva historia. Chau, chau. Un héroe no nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió. En el desierto Dios lo encontró y allí con él habló. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, yo quiero ser. Seguimos juntos, compartiendo La Semilla. Para mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2966-623-041. Muy buenas noches, querido Miguel, muy buenas noches, querida audiencia, a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de las ondas de FM Nash y de las plataformas en las cuales Miguel trabaja con tanto cariño para que La Semilla llegue con este mensaje de esperanza, de ánimo y de instrucción, humildemente, ¿no? De instrucción en la palabra de Dios. Déjame mandar saludos. No mando saludos casi nunca, pero hoy sí quiero ser, saludador en abundancia para nuestros queridos amigos. Esto es una verdadera institución, una luz en el camino. ¿Quién no ha escuchado alguna vez este microprograma que está cumpliendo 58 años, nada más y nada menos? 1964, ¿sí? Si no me fallan los cálculos, en el cual el doctor Enrique Cheich comenzaba la transmisión por las radios de Buenos Aires, pero luego se regaría por todo el país y bueno, y hoy a través de las diferentes plataformas por el mundo. Una luz en el camino con el doctor Enrique Cheich, luego lo siguió el doctor Plesia, José Plesia, para luego pasar unos años después con el licenciado Rodrigo Arias y ahora el licenciado Santiago Paván. Este programa ha beneficiado a tantas personas a lo largo de los años. Yo me acuerdo de chico, mi viejo levantarnos para ir a la escuela y bueno, poner la radio y siempre allí tempranito, después de las 6 de la mañana aparecía el programa Una Luz en el Camino. Está cumpliendo, como decía, 58 años. Así que damos gracias a Dios por ese programa tan hermoso que ha llevado adelante la Iglesia Adventista. Y aquí en Calafate se escucha por una radio amiga, ¿sí? Por FM Dimensión,
todos los días, de lunes a viernes, por lo menos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Realmente no sé si sale el finde, pero sí de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por diferentes emisoras en todo el país. Así que un gran abrazo para nuestros amigos de Una Luz en el Camino. Hoy, querido Miguel, queridos oyentes, vamos a volver a un capítulo que ya hemos recorrido en otras oportunidades, pero como cada pasaje bíblico son realmente inagotables. En el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 23, nos llama la atención aquí que Jesús hace referencia a los engaños, ¿sí? Jesús hace hincapié en esta cuestión que sería recurrente a lo largo de los siglos, el engaño, pero el engaño desde fuentes religiosas. Fíjate que en el versículo 23 de este capítulo 24 de Mateo dice: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Vivimos en épocas en que se habla de Dios, de las cuestiones religiosas, aquí y allí, nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Pero Jesús advierte de que se levantarían falsos cristos. Eso es lo que justamente dice en el versículo 24. Falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, ¿sí? Milagros y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos, estos elegidos? Es la familia de Dios, es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere seguir a Jesús. Contra esos se pergenian, especialmente el enemigo de Dios, los engaños más seductores, porque tienen como ingredientes milagros mentirosos, dice otros pasajes bíblicos, milagros mentirosos. Esto es muy peligroso, ¿no? Porque los milagros realmente impresionan los sentidos. Entonces, no todo aquello que impresiona nuestros sentidos es válido, o es real, o es verdadero. Por eso es que la palabra de Dios dice que nuestro culto debe ser racional. Nosotros debemos usar la cabeza, pensar si esto viene de Dios o no viene de Dios. En el versículo 24 y 23 de Mateo hemos leído aquí que Jesús nos advierte de engaños, de peligro. ¿Cómo serán estos milagros? Bueno, realmente deben ser impresionantes, porque dice que casi engañan o buscan engañar a los elegidos, a los miembros de la familia de Dios. Otro detalle interesante que nosotros tenemos que ver aquí es que Jesús le está hablando no al mundo en general, a aquel desapercibido, aquel que no le importa nada de las cuestiones religiosas y de una u otra manera es engañado. No. Aquí Jesús advierte en los pasajes previos a esto, por ejemplo, en el versículo 3, 24, capítulo 3, dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y Jesús les habló a ellos. En el versículo 4 dice: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Estos pasajes que estoy leyendo aquí al comienzo del versículo 24 es similar a lo que leímos al principio, ¿no? En el versículo 23 y 24, sobre los engaños desde el punto de vista religioso. La historia bíblica que hoy vamos a analizar así brevemente, porque el tiempo no nos va a dar, es la de 1 Samuel, el capítulo 28. Nosotros vemos aquí uno de los engaños clásicos de la historia humana, el espiritismo, o el espiritismo en sus diferentes formas. El espiritismo impregna muchísimas religiones, incluso cristianas, porque, como hemos visto en programas anteriores, no se tiene el conocimiento real de cuál es el estado de los muertos. Esto es muy importante. Nosotros lo reiteramos a lo largo de los programas. Es muy importante que nosotros entendamos qué sucede con las personas fallecidas. La Biblia nos dice en Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 5, que los muertos nada saben. Ellos descansan. Lea, querido amigo, Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5. Entonces usted puede ver allí que la Biblia nos dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido.
también perecen su amor, dice el versículo 6, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No tendrán ninguna actividad de lo que se hace aquí en el mundo de los que seguimos viviendo, ¿no? Evidentemente esto concuerda con cada pasaje bíblico que habla de la segunda venida de Cristo y a través de ese evento extraordinario de la mayor esperanza, la resurrección. Pero bueno, no vamos a volver a este tema que ya hemos tratado en programas anteriores, pero sí vamos en 1 Samuel 28, encontramos al rey Saúl, digamos en los últimos tiempos de su reinado. Saúl lamentablemente se la pasó persiguiendo a David, descuidando así su reino por envidia, celos, por cuestiones políticas. Es un rey ya a esta altura déspota que se alejó de Dios de una manera notable, a tal punto que buscó solución, y esto lo pongo entre comillas, buscó solución donde jamás tendría que haber ido a buscarla. En este extraordinario pasaje aquí de 1 Samuel 28, nos dice en el versículo 3 que Samuel, el profeta Samuel, ¿sí? Vamos a hablar aquí en este pasaje de el rey Saúl y el profeta Samuel y de una pitonisa. ¿Qué es una pitonisa? Bueno, una adivina, una bruja, podríamos decir hoy, una medium. El profeta Samuel ya había muerto. Todo Israel, dice la Biblia, lo había lamentado. Era una persona muy querida, una persona que dedicó su vida liderando espiritualmente al pueblo de Israel. Dice la Biblia que ya había sido sepultado y Saúl había expulsado de la tierra. Escuchen ustedes, esto es clave, Saúl, el rey Saúl, había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esto es muy importantísimo, repito, porque el rey Saúl había sido coherente con los mandatos de Dios, de que no se debía consultar a adivinos, astrólogos, parapsicólogos, como lo llamaríamos hoy, pero esto lo vamos a ver en algunos pasajes un poquito más adelante. El rey Saúl se encuentra en una situación de gobierno muy, muy difícil. Tiene a los filisteos acechando, a los enemigos allí acercándose demasiado, evidentemente para combatirlo, para buscar derrocarlo. Y en esos momentos de temor, la Biblia dice que el rey Saúl tenía temor. Él buscó a Dios, pero Dios no le respondió. ¿Pero por qué no le respondió Dios? ¿Será que Dios no estaba atento a las necesidades de Saúl, de su reino? Sí, claro que sí, Dios estaba totalmente al tanto, pero Saúl había rechazado, no lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo, había rechazado las indicaciones de Dios, los mandatos de Dios en un sinnúmero de maneras. Entonces Dios ahora está desoyendo a Saúl. Saúl llegó a una instancia aquí por sus propias malas decisiones recurrentes, permanentes. Entonces ahora Dios decide dejarlo a Saúl a merced de sus propias decisiones, afrontando las consecuencias de sus propias y tercas decisiones. La fe cumple un papel muy importante en nuestra vida. Nace cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, pero tiene que fortalecerse cada día, crecer y fortalecerse. Le pedimos al Señor que nos fortalezca nuestra fe. ¿Cómo lo hace? Es fácil, a través de las pruebas. Y realmente lo que estamos pidiendo al Señor entonces es que nos envíe pruebas. A veces el Señor necesita desiertos en nuestro medio, poner mares tormentosos, poner montañas, pero esas cosas no pueden derrumbar nuestra fe. Esas cosas tienen que hacer que nuestra fe se fortalezca y que podamos salir victoriosos. Eso necesita poner Dios al frente nuestro. Una montaña estoy enfrentando hoy, por eso clamo a ti, Señor. Quizás pequeña es, pero escucha mi oración. Te necesito más que nunca, oh Dios.
quizás una montaña o un tormentoso mar, a veces un desierto para aferrarme a ti. Tu amor es más inmenso que cualquier problema en mí. Quizás una montaña para confiar en ti. Perdón, mi Cristo, pensé poder controlar cualquier problema en mi vivir, mas hoy debo admitir que doblegado estoy y acepto que te necesito, Dios. Quizás una montaña o un tormentoso mar, a veces un desierto para aferrarme a ti. Tu amor es más inmenso que cualquier problema en mí. Quizás una montaña para confiar en ti. Quizás una montaña para confiar en ti. Quizás una montaña o un tormentoso mar, a veces un desierto para aferrarme a ti. Tu amor es más inmenso que cualquier problema en mí. Quizás una montaña para confiar en ti, Quizás una montaña para confiar en ti. Oh Dios, confío en ti. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966 623 041. Bien, querida familia,
espero que le esté gustando el programa. Estamos atravesando por los diferentes bloques. Estuvimos escuchando ya a la señora Mónica Funes con el espacio infantil, que agradecemos por tomarse el tiempo y siempre traernos este hermoso bloque para la audiencia más preciada que tenemos, que son los pequeños, ¿no? Así que un saludo grande para todos los pequeños que escuchan el programa, especialmente a los de acá del Calafate, los de 28 de noviembre, Río Turbio, y también para los de Río Gallego. Ahí que tenemos a Natán, a Esteban, lo tenemos también a Bruno y le tenemos a Martina, que siempre nos están enviando su mensajito, fotito, así que le agradecemos enormemente por participar del programa, ¿no? Recordarles que nuestra línea de contacto es el 2966-623-041, que pueden revivir este programa y todos los anteriores, aquellos que están escuchando ahora por la 103.1 FM NAS. Decirles que pueden revivir este programa, todos los anteriores, por YouTube, por Spotify, por Google Podcast y por eBooks. Pueden encontrarnos, porque esta es la edición número 62, como La Semilla, numeral 62, y así también para los otros programas, numeral 61, numeral 60, en fin. Y podrán acceder a todo el material que tenemos, entrevistas, tenemos temas de salud, temas de economía, tenemos temas sobre educación espiritual también. Y si quieren conocer más el propósito de nuestro Señor Jesucristo, quieren conocer la Biblia, usted me dice: Miguel, mira, la verdad está muy bueno el programa, me gustan los mensajes, pero abro la Biblia, no entiendo nada. Veo, como hablaba recién Pocho de Samuel, veo que dice Reyes, dice Job, dice Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Qué es Apocalipsis? ¿Qué es Daniel? ¿Quién era Daniel? ¿Qué son números? No entiendo, Pocho, no entiendo, Miguel. Amigo, amiga, quédese tranquilo, porque yo estuve en ese lugar y la verdad que también me desesperaba, porque yo quería conocerlo a mi Señor Jesús, pero no entendía, no comprendía. Por eso encontré la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que me ofreció un sinfín de materiales didácticos que nos lleva a conocer justamente más cuál es nuestro propósito para nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos está llamando nuestro Señor Jesucristo? Estamos en el tiempo del fin, estamos a punto de ver la segunda venida del Señor Jesús. Acceda a los enlaces correspondientes que están en la descripción del programa de YouTube y de Spotify. Ahí tiene materiales didácticos de forma digital que pueden acceder tan solamente con un clic. También pueden acceder a cursos bíblicos a través de WhatsApp. Tienen los enlaces correspondientes. Y también pueden acceder a los cursos bíblicos si no están muy familiarizados con la forma digital. Nos pueden escribir, como decía, el número de contacto 2966-623-041, y esté donde esté, le vamos a hacer llegar de una manera totalmente gratuita el formato físico, ¿no? El manual, el libro que lo va a ayudar a aprender sobre nuestro Señor Jesucristo. Y si tal vez se le complica y dice: sí, Miguel, la verdad que te agradezco un montón, pero se me complica, no entiendo, o sea, me cuesta, entiendo lo que leo, entiendo la pregunta, pero necesito que alguien me explique, que alguien me acompañe, porque la verdad es que no puedo solo. Quédese tranquilo que también tenemos la solución para eso. Usted nos manda su mensajito de texto y nos dice eso, nos dice dónde se encuentra, y la Iglesia Adventista va a mandar un instructor bíblico a las puertas de su casa para que justamente este aprendizaje se haga en familia que somos. Le va a estar asistiendo, lo va a estar acompañando un instructor, una instructora bíblica, para que usted pueda conocer más sobre nuestro Señor Jesucristo y pueda dar un giro de 180 grados. Porque muchos piensan que estudiar la Biblia es cambiar de religión. No, amigo, no, amiga. Estudiar la Biblia es cambiar de vida. Pasar de una vida de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de problemas, a una vida de victoria, a una vida de triunfo, a una vida de paz, de tranquilidad y de esperanza sobre todas las cosas, porque sabemos que lo que está en esta tierra es solamente pasajero. ¿Quiere conocer más? Ya sabe. Entre en los enlaces y interiorícese y mándenos un mensajito de texto que vamos a estar acercándole no solamente el material, también le vamos a estar acercando una Biblia si ve que así usted lo requiere.
Bueno, familia, nos estamos despidiendo. Ya voy a dejarle la última parte al amigo Guillermo Domínguez, que nos está explicando sobre el libro de Samuel en el capítulo 28. Así que le dejamos la última parte para él, para que siga con esta reflexión, e invitarlos para que este sábado a partir de las 11 de la mañana acá en el Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina, en calle 116 al número 1625, se acerque a la iglesia y pueda compartir con nosotros, pueda conocer a Pocho, a Moni, pueda conocer la familia que somos en Cristo Jesús. Y ahí directamente me dice: Miguel, vine a la iglesia, quiero hacer el estudio. Quiero hacerlo con vos, no hay problema, lo hacemos. Quiero hacerlo con Pocho, no hay problema, Pocho está disponible. Quiero hacerlo con Moni, Moni también lo va a atender. Y en fin, otros muchos hermanos que están ahí dispuestos para poder darle el acompañamiento necesario para que usted conozca a nuestro Señor Jesús. De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Lo invitamos para que nos escuchen el próximo martes, aquellos que nos escuchan por la sonda sonora de la FMNAS, a partir de las 20, como decía. Durante 60 minutos vamos a tener el programa de la semilla. Y para aquellos que nos escuchan por las redes sociales, por las plataformas digitales, decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos encuentre. Y lo dejamos con Pocho, un temita musical. Y por último, recordarles que aquellos que nos escuchan por YouTube, al finalizar el programa, tienen una reflexión, un sermón del pastor Alejandro Bullón. Así que gracias, familia, por este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro. Saúl le dice a sus criados, versículo 7, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. ¡Qué bárbaro! Volver sobre sus propios pasos. Saúl había expulsado a los adivinos, había limpiado, digamos, su reino de todo tipo de hechicería y de brujería por mandato de Dios. Nosotros vamos a leer ahora unos pasajes bíblicos que lo corroboran. En Deuteronomio, allí en el capítulo 18, el versículo 9, leemos lo siguiente, escrito por Moisés, muchísimos años antes, ¿sí? Pero conformaba parte de la ley Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, formaban parte de la ley de Israel. En el capítulo 18, el versículo 9 de Deuteronomio dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense que dice abominaciones. Abominación es algo que es repulsivo, que causa asco. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Se realizaban ofrendas humanas a sus dioses, esas naciones circundantes donde se iba a establecer Israel, tal es así que sacrificaban a pequeños en el fuego, ¿no? Que nadie haga semejante cosa, dice aquí el versículo 10, ni quien practique adivinación, escuchen, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estaba clarísimo en la ley de Israel. Por eso es que el rey Saúl, coherente con esta ley, había expulsado a toda esta gente. También leemos en Levítico, ¿sí? También dentro de la ley, en Levítico capítulo 20. Yo aquí estoy corriendo las hojitas de la Biblia y en Levítico capítulo 20, fíjense qué tajante que es esto aquí. Levítico 20, el versículo 27 dice: el hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir, serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Es que esta práctica era realmente aberrante, porque la Biblia nos dice que cuando nosotros creemos en que los muertos nos hablan, estamos cayendo literalmente en las manos de los demonios, porque ellos son los que toman la forma, la figura de los fallecidos, porque los fallecidos están descansando, no hay vida mientras ellos descansan el sueño de la muerte. Por eso es que cuando creemos que los muertos viven en otra dimensión, los demonios se encargan de hablarnos, ¿sí? O de buscar, o sea, de hablar a aquel que los busca comunicarse con ellos. También leo en Levítico, corro una de las hojitas de la Biblia un poquito más atrás, en Levítico 19, el versículo 31,
Fíjense lo que dice, queridos amigos. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, es palabra de Dios, yo Jehová vuestro Dios. Qué clara que es la Biblia. Entonces Saúl, una persona que en algún momento tuvo el Espíritu de Dios. De aquí también se desprende, aunque no vamos a profundizar, pero de aquí también se desprende, no es cierto que una vez salvo, es salvo para siempre. Muchas veces escuchamos en iglesias, especialmente en iglesias cristianas, o que se dicen cristianas, que una vez salvo, ¿sí? Una vez que aceptaste a Jesús, ya no importa lo que hagas, estás salvo para siempre. No, esto no es bíblico. El rey Saúl tuvo el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ¿sí? Era una persona que comenzó bien, pero terminó pésimo, terminó arruinándose la vida, terminó en la desgracia y perdido para siempre. Nos aclara la palabra de Dios. Los muertos nada saben. Y Saúl había expulsado, repito, siendo coherente con la ley, había expulsado a los adivinos. Y ahora en el versículo 7 del capítulo que estamos leyendo, primera de Samuel, capítulo 28, manda a buscar a una adivina, ¿sí? A alguien que tenga espíritu de adivinación. Qué pena, qué tristeza, qué terrible. ¿A dónde puede llegar una persona cuando se empieza a alejar de Dios? Sus criados le respondieron: aquí en Endor, una aldea cercana, hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Estoy leyendo 1 Samuel 28, el versículo 7. Dice la Biblia que se disfrazó Saúl. Cuando vas a hacer algo que sabes bien que no tenés que hacer, te disfrazás, te ocultás, buscas que nadie te vea. Pero queridos amigos, Dios ve todo. Dios está atento a nuestros pasos, como un papá vigilante, pero no para castigarnos, sino para ayudarnos, conducirnos. No sirve de nada que nos ocultemos detrás de un disfraz para ir a hacer lo malo. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras, dice la Biblia, y acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió: escuchen, bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones en trampa para hacerme morir? Ella está diciendo: me estás comprometiendo. Hay una ley que dice que esto que estás solicitando no debes hacerlo. Sin embargo, Saúl, le responde: te juro por Jehová que nada te va a pasar, ningún mal te va a sobrevenir. Y claro, si él es la autoridad, él que debería estar cumpliendo la ley, ¿no? La está infringiendo. Me hace acordar esto a un incidente de hace unos años, cuando François Hollande era el presidente de Francia. Él se hacía unas escapaditas desde su casa, llevado en moto por un guardia. Se colocaba el casco él, claro, y disfrazado, ¿no? O simulando ser otra persona y no el presidente, se hacía unas escapaditas de su casa para ir a visitar a otra mujer, hasta que, unos paparazzi lo descubrieron, ¿no? Saúl se disfrazó, fue él violando la ley. Como esto nos muestra que el ser humano no ha cambiado a lo largo de los siglos, porque el ser humano en sí mismo no tiene poder para cambiar. Dios es el único que puede transformar las vidas. Saúl aquí, como rey, tendría que estar dando el ejemplo. Nuestras autoridades hoy son cuestionadas, y con razón, porque son los primeros muchas veces infractores de la ley y le exigen el respeto de la ley al pueblo cuando ellos mismos son infractores de la ley. Entonces la mujer le pregunta: ¿a quién querés que te haga venir? Esto es el diálogo entre ellos, y no quiere decir que la Biblia esté avalando o diciéndonos que es posible hablar con los muertos. Ella le dice: ¿a quién querés que te haga venir? Y él dice: a Samuel. ¿Recuerdan que el profeta Samuel ya había muerto, ya había sido sepultado? Dice la Biblia aquí en el versículo 12: al ver la mujer a Samuel, porque ella lo llamó, ¿sí? Debe haber hecho la invocación que hacen estos mediums. La mujer lanzó un grito y dijo a Saúl, evidentemente allí quedó descubierto que era Saúl disfrazado, el rey, el que estaba solicitando estos servicios. ¿Por qué me has engañado?, dice la mujer. Tú eres Saúl. Tranquila, no temas. ¿Qué has visto?, le dice.
Entonces la mujer, fíjense qué respuesta interesante. He visto dioses que suben de la tierra. ¿Y cuál es su forma?, pregunta Saúl. Y la mujer le dice, parece un anciano, viene cubierto de un manto. El rey Saúl, dice aquí la Biblia, comprendió, supuso, llegó a la conclusión de que era Samuel. Y fíjense lo que hace Saúl el rey. Cae con rostro en tierra e hizo una gran reverencia. ¡Wow! ¿A qué les hace acordar esto, mis amigos? Una medium, una bruja, diciendo aquí que ve dioses subiendo desde abajo, ¿no?, hacia arriba. Alguien que está muerto, pero en realidad está vivo. Y aquí el rey Saúl hace una reverencia, se pone, o sea, adora. Esto nos remite al Edén, queridos amigos. Nos remite a la primera mentira que realizó Satanás. Le dijo a Eva, come tranquila, Eva, come el fruto porque no moriréis y serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Queridos amigos, el diablo no cambia, simplemente se recicla. A través de los siglos nos quiere hacer creer que somos dioses, que somos parte de Dios, que somos dioses en sí mismos, somos dioses. No, queridos, no somos dioses, somos criaturas y somos mortales. Y los muertos nada saben cuando descansan, enseña la palabra de Dios. Sigamos con la historia. Dice allí que Saúl lo consultó al supuesto Samuel, y el supuesto Samuel, que no era nada más y nada menos que un demonio personificando a Samuel, le da una predicción muy interesante, de la cual podemos sacar otras conclusiones, pero alargaríamos muchísimo esta reflexión. Queridos amigos, aquí en este pasaje hemos visto que el supuesto Samuel, el supuesto profeta que ha sido invocado por esta medium, por esta bruja, le da una predicción bastante interesante, una predicción entre comillas, ¿no? No se olviden que esto es un demonio disfrazado. Ahora vamos a leer un pasaje que nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, que realiza milagros mentirosos. En 1 Samuel 28:19, un poquito más adelante, este supuesto Samuel le predice a Saúl que mañana a esta hora, dice, estarás aquí conmigo, que él y sus hijos iban a morir. Estarías aquí conmigo. Leo el pasaje. Junto contigo Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Qué interesante, ¿no? El supuesto Samuel diciéndole, vos, Saúl. Recuerden que Saúl está alejado de Dios, perdido, y le está diciendo Samuel que estaría con él mañana. Me pregunto, los justos y los impíos, los justos y los perdidos, los justos y los malos, ¿van al mismo lugar? ¿Saben que esto no es bíblico? Esto es lo que enseña el espiritismo, que no importa lo que hayas hecho, estarán allí, cada uno que muere va a algún lugar del cosmos, ¿sí?, del mundo espiritual, por eso pueden ser invocados. Y esto no es bíblico, esto es una mentira realmente tremenda del enemigo de Dios, de Lucifer, inventada desde el principio. Lo que la Biblia enseña es otra cosa. Si nosotros recurrimos a Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, allí ese pasaje extraordinario del apóstol Pablo, donde nosotros tenemos allí una galería de los héroes de la fe. En esa galería, queridos amigos, están personas simples, pero que se aferraron a las manos de Dios. Están aquellas personas en esa galería de la fe que pasaron por pruebas tremendas, luchas, tal vez como las que estás pasando vos, pero se aferraron a la mano de Dios. Y en esa galería de la fe aparece allí
Samuel, el profeta Samuel. Y es interesante que no solo lo menciona la Biblia allí, sino que dice que, digamos, aún tanto Samuel como esas personas que allí se mencionan, aún no recibieron la recompensa prometida. ¿Cuál es la recompensa prometida? La resurrección. Samuel descansa el sueño de la muerte, sin siquiera haberse enterado de que Saúl estuvo en esos problemas y lo estuvo invocando. Lo pongo entre comillas, ¿no? Porque Samuel nunca apareció en aquella sesión espiritista con la pitonisa. Lea allí, mi querido amigo, en Hebreos capítulo 11, repito, el versículo 32 en adelante, puede leer hasta el 39, y ustedes van a encontrar allí al profeta Samuel también como un héroe de la fe, esperando la recompensa, esperando la resurrección, en una total inconsciencia. Duerme, descansa el sueño de la muerte, porque los muertos nada saben. Qué hermoso pasaje este que hemos leído, analizado rápidamente, tal vez salteando otras enseñanzas hermosas que tiene allí este pasaje, repito, de 1 de Samuel capítulo 28. Pero qué lindo nosotros que podamos recurrir a la Biblia para poder extraer las lecciones correctas de la palabra de Dios y no ser engañados. En el mundo cristiano hay por lo menos dos clases de personas. Están aquellos como los bereanos. Los bereanos eran unos individuos, allí aparecen en el Nuevo Testamento, que escuchaban a los discípulos predicar e iban y corroboraban en la palabra de Dios lo que decían los discípulos, lo que le enseñaban. Lo corroboraban, a ver si esto es cierto. Están los cristianos que investigan en la palabra de Dios y se alimentan por sí mismos. Y están también en este mundo los cristianos, y ahora sí lo pongo entre comillas, que se alimentan de lo que los otros dicen, comen alimento de segunda mano. Su instrucción cristiana, su fe se basa en lo que dice el pastor o en lo que dice el sacerdote. Ustedes queridos amigos, tienen que ir a la palabra de Dios, a leerla, analizar los diferentes pasajes. Por eso es que les ofrecemos los estudios bíblicos que siempre Miguel repite allí, que están colocados en las plataformas para que ustedes puedan estudiar la Biblia en la comodidad de su casa. Si no tienen una Biblia, nosotros podemos enviárselas, acercárselas. Hasta aquí llegamos entonces, querido Miguel, con este pasaje allí de 1 Samuel 28 y las enseñanzas que queríamos sacar. Sígueme, aunque encuentres rocas en lugar de pan, aunque no comprendas lo que hoy estás viviendo, sígueme. Sígueme, aunque solo te han dejado y aunque el sol que antes alumbraba tus mañanas hoy se esconda, sígueme. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas, soy tu paz. Soy tu agua en el desierto, soy tu pan, soy la respuesta que tu alma espera, soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme, sígueme, aunque encuentres rocas en lugar de pan, aunque no comprendas lo que hoy estás viviendo, sígueme. Sígueme, aunque solo te han dejado y aunque el sol que antes alumbraba tus mañanas hoy se esconda, sígueme. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas, soy tu paz.
Soy tu agua en el desierto, soy tu pan. Soy la respuesta que tu alma espera. Soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme. Y no hay una mañana que no salga a buscarte. No hay una mañana que no salga a buscarte. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas, soy tu paz. Soy tu agua en el desierto, soy tu pan. Soy la respuesta que tu alma espera. Soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme. Sígueme. La semilla. Hola queridos, estamos reunidos esta noche aquí para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Bienvenidos a las miles de personas que a través de la televisión, de la radio, del internet están recibiendo también la palabra en su corazón. Estamos estudiando todos estos días temas relacionados con la vida, con la muerte, con la salvación, con el santuario. Antes de abrir el texto bíblico para esta noche, quiero decir que el poder transformador de la palabra de Dios es extraordinario. No importa la situación en que te encuentras, no importa cómo está tu familia, o si tienes un hijo destruyéndose por los vicios, si tu vida financiera está mal, si tu vida espiritual está pésima, te sientes un cadáver espiritual. El poder transformador de la palabra de Dios es extraordinario. Y esta noche entra al tanque del bautismo Marta, porque ella quiere nacer de nuevo. Cuando esta noche, antes de entrar aquí, yo hablaba con ella y le decía que hoy día Dios recogía de sus manos la hoja llena de garabatos que ella escribió y le daba una hoja en blanco para escribir una nueva historia. Yo vi emoción en sus ojos. Este privilegio de nacer de nuevo es una cosa que no se puede describir con palabras. Yo me bauticé con 13 años de edad. Hasta hoy recuerdo la emoción que sentí cuando salí del agua del bautismo. Toda tu vida queda para atrás, tu vida pasada, tus pecados son perdonados. Mañana o pasado mañana vamos a estudiar el asunto del bautismo más detenidamente. Pero esta noche vamos a ver la entrega de Marta al Señor Jesucristo. Marta, tú no podemos decir que has sido una gran pecadora que estaba ahí en el fango del pecado, nada de eso. Pero tu vida era vacía. Buscabas un sentido para tu vida y lo has encontrado en Cristo Jesús. Conforme a la promesa bíblica, para que todos tus pecados pasados sean perdonados, para que nazcas a una vida nueva a través del agua. El pastor regalado, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me gusta decir, miren los ojos. Cuando las personas salen de las aguas del bautismo, hay un brillo de esperanza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo ha sido hecho de nuevo. Si uno de ustedes todavía no ha pasado por la experiencia del bautismo, pues nunca van a entender. Porque para entender hay que vivir, el salir del agua y abrir las alas y volar por el azul infinito del cielo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios bendiga a Marta. Vamos a entrar al mensaje
de esta noche. Voy a hacer una pequeña revisión para que ustedes entiendan el mensaje de esta noche. No es fácil de ser entendido. Hay mucho cristiano que lee la Biblia y no logra entender. Esta semana toda estamos diciendo que Jesús es la vida. Él es la vida. La vida no es un periodo de tiempo que respiramos, nos movemos, caminamos, andamos. No. La vida es una persona. La vida es el Señor Jesucristo. Aliás, es interesante esto. Mira, ¿qué es la salvación? La salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. Cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, Él dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Jesús es la salvación. Si quieres ser salvo, no tienes que tratar de hacer nada. Si quieres ser salvo, tienes que vivir en comunión con la persona salvación y ya estás salvo porque Él es la salvación. Si quieres disfrutar de vida plena y si Jesús es la vida, pues no te separes de Jesús y vivirás la vida con sentido, la vida exuberante, la vida plena. ¿Qué es la justicia? Jesucristo o el profeta Jeremías, hablando de la venida del Mesías, dijo que en los días del Mesías Judá sería salvo, Israel estaría seguro, y este será el nombre por el cual lo llamarán Señor Justicia Nuestra. Jesús es la justicia. ¿Quieres ser un hombre justo? Pues ve a Jesús, vive una vida de compañerismo con Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Se filosofa tanto en la verdad. La verdad es relativa, la verdad es absoluta, que cada uno tiene su verdad. Ahora viene Jesucristo y dice, yo soy la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? Porque te digo una cosa, la verdad es cristalina, la verdad es limpia, pero la verdad es sana. La mentira engaña. Andar en la mentira es andar en la penumbra. Te tropiezas, te caes, sufres. Entrar a la verdad no es fácil, porque la verdad no te dice lo que tienes, lo que te gusta escuchar, lo que quieres oír. La verdad te dice la verdad. La verdad es como un espejo, no te esconde la realidad. Yo quisiera tener cabello, pero cuando voy al espejo, el espejo me dice la verdad. La verdad. Hay mucha gente que no se quiere confrontar con la palabra de Dios porque tiene miedo de la verdad. Y sin embargo, ¿de qué vale que yo me ponga peluca, que ande disfrazando, que parezco que tengo cabello? La realidad es mía. Tengo que aprender a ser feliz con mi realidad. Bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy la verdad, dijo Él. ¿Quieres andar en la verdad? Pues anda con Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé cómo salvar mi matrimonio. Pastor, yo no sé cómo educar a mis hijos. Pastor, yo no sé cómo pagar mis deudas. ¿No sabes cómo? Entonces necesitas encontrar el camino. Porque si no sabes cómo, estás perdido. Y si estás perdido, no has encontrado el camino. Y Jesús es el camino. Ve a Jesús, vive con Él, no te separes de Él. Tú te das cuenta que la vida cristiana toda es comunión con Cristo. Es por eso que el centro de la experiencia cristiana es Jesucristo. No es tu ropa, no es la música, no es la comida, no es el cabello, no es el sábado, no es el diezmo. Todo eso tiene su importancia y tiene su lugar en la vida cristiana, pero el centro del cristianismo es Cristo. Por eso el cristianismo se llama cristianismo. El centro de la vida del cristiano no es la iglesia, porque si fuera la iglesia, el cristianismo tendría que cambiar de nombre, tendría que llamarse iglesismo. Pero se llama cristianismo, porque Jesús es el centro de la vida cristiana. Y entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque Jesús dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y si yo quiero estar con Cristo, tengo que estar en su iglesia, porque simboliza el cuerpo de Cristo. Y si yo amo a Jesús, amo la cabeza y amo el cuerpo. No puedo separar ambas cosas. Bueno, vamos a entrar al tema de esta noche. Aquí está Jesús, Él es la vida. Si Jesús es la vida y yo me separo, entro al territorio de la muerte.
No es una muerte instantánea, ya lo dije, es una muerte lenta, paulatina. Ojalá que fuera instantánea, porque si fuera una muerte instantánea, pues me separo de Jesús y muero. Y se acabó, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, porque los muertos nada saben. El asunto es que esta muerte no es instantánea, es un morir muriendo en gerundio. Desde el momento que me separo de Jesús, empiezo a morir. Muere mi familia, mi vida financiera, mi vida profesional, mi vida personal, mueren mis valores, mis virtudes, y finalmente mueren las ganas de vivir y no quiero vivir más. Ahora un día me encuentro aquí desesperado, todo anda mal en mi vida, tengo ganas de matarme. Y yo pregunto, ¿hay solución? Claro que hay solución. ¿Y cuál sería la solución lógica? Pues volver al Señor Jesucristo. Solo que ahí, cuando estoy volviendo al Señor Jesucristo, aparece el enemigo y dice, no. La palabra de Dios, porque el diablo usa la palabra de Dios cuando le conviene. Ojalá que usara la palabra de Dios completa, no, él agarra lo que le conviene. Entonces dice, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y este pecó, por lo tanto tiene que morir. Tiene que morir. Entonces aparece la figura maravillosa de Jesucristo y dice, no, él merece morir porque él se fue, voluntariamente se fue, entró al territorio de la muerte, merece morir, pero yo voy a morir en su lugar. Y él ya no necesita morir, porque él va a transferir todos sus pecados para mí y yo voy a ir a la cruz del Calvario llevando los pecados de él. Él está libre, ya sin pecado, porque ya pasó todos los pecados para mí y yo voy a morir en la cruz del Calvario. Solo que este concepto teórico es difícil de entender por el ser humano. Por eso Dios le dio a Israel la orden, hágame un santuario. Y lo que sucede en ese santuario es la explicación práctica de cómo funciona la salvación. Y entonces anoche dijimos que en Israel, en el santuario de Israel, cuando un pecador reconocía que había pecado y reconocía que tenía que morir por causa de su pecado, agarraba un corderito inocente e iba al santuario, a la presencia del sacerdote, y colocaba el santuario en el altar, colocaba el corderito en el altar y levantaba el cuchillo. Pero antes de eso, antes de levantar el cuchillo, colocaba la mano en el corderito y transfería todos sus pecados para el corderito. Porque si hubo pecado, tiene que haber muerte. Él no quería morir, alguien tenía que morir. En nuestro caso, quien muere es Cristo. Pero para que los seres humanos entendieran de manera vívida eso, existía el sistema de sacrificios. El pecador transfería todos sus pecados para el corderito, que no había hecho nada, que no tenía culpa de nada, y después levantaba el cuchillo y el pobre animalito lo miraba ahí con sus ojitos y él tenía que clavarle el cuchillo y tenía que derramar la sangre y el pobre animalito se movía en los estertores de la muerte y el pecador entendía qué terrible es el pecado, qué terrible es alguien morir por causa del pecado. Pero en el plan de la salvación el pecador no necesita morir, puede transferir su pecado a otro. En Israel al Cordero. Y para nosotros podemos transferir nuestro pecado a Cristo. Y Él murió en la cruz como un cordero, fue llevado al matadero. Y como una oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de hoy. Una vez que había sido sacrificado el cordero, el pecador ya estaba libre de sus pecados, porque ahora todos sus pecados habían pasado al cordero. Y el cordero ya había muerto por sus pecados. Pero no terminaba el ceremonial ahí. Y ahora voy a leer para ustedes lo que dice Levítico capítulo 4, versículo 30. Luego que el corderito había muerto y la sangre se había derramado, luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre
y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. O sea, queridos, escuchen, una vez que el corderito había muerto, la sangre se había derramado, el sacerdote mojaba su dedo en la sangre del cordero y mojaba los cuernos del altar, la parte más alta del altar, y derramaba la sangre en el santuario. Y de esta manera, los pecados del pecador que habían sido transferidos para el cordero, ahora eran transferidos para el santuario. Y aquí viene lo difícil y lo que mucha gente no entiende. Pero ¿por qué tenía que ser, esos pecados tenían que ser transferidos al santuario? Una vez por año, Dios le daba a Israel una orden. Y les voy a leer la orden que Dios le daba a Israel. Y esto se realizaba una única vez por año. Levítico capítulo 6, versículo 25. Dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar. Antes quiero explicarles esto. Mira, una vez que el sacerdote mojaba su mano con la sangre y la colocaba en el cuerno del altar y derramaba la sangre, comía la carne del cordero. En una ocasión, 2 hijos de Aarón no comieron, quemaron el cordero. Y Moisés los agarró y les dio una reprimenda. Y les dijo: ¿por qué ustedes quemaron? No, porque pensamos que era mejor quemar. No es que pensaron. Es que aquí hay un significado. ¿Y cuál era el significado? ¿Por qué el sacerdote tenía que comer esa carne? Recuérdense que los pecados del pecador habían sido transferidos al corderito. Recuérdense que esa sangre, de cierta manera, estaba manchada del pecado del pecador. Esa carne también. Ahora los pecados eran transferidos para el santuario. Y el sacerdote también asumía de cierta manera los pecados del pueblo al comer de la carne. Ahora, todo esto va a tener sentido en los temas posteriores. Pero una vez por año, ya les estaba diciendo, una vez por año, miren lo que sucedía. Así purificará el santuario a causa de sus impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Una vez por año tenían que purificar el santuario. ¿Qué día y cómo se hacía esto? En el versículo 29 dice: en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Muy bien, ahora voy a tratar de explicarles este asunto. Miren, cuando el pecador transfería sus pecados al cordero, él se iba libre. Ya no tenía pecado porque su pecado había pasado para él. Ya no necesitaba morir él porque el corderito moría en su lugar. Pero a través de la sangre del cordero, los pecados eran transferidos para el santuario. Los pecados no se evaporaban. No es porque él dijo perdón, ya se hicieron humo. Los pecados estaban registrados, estaban manchados en el altar del santuario con la sangre del cordero. Y por eso Dios decía, y una vez por año tienen que purificar el santuario. Quiere decir, ¿qué significa purificar el santuario? Tienen que sacar el pecado del santuario y llevarlo a su verdadero origen. Entonces, en ese día, que era llamado el día de la expiación, el sacerdote se vestía una ropa bonita, especial, que solo se vestía ese día, realizaba el sacrificio del cordero y entonces entraba
al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, confesando los pecados del pueblo. Mientras el sacerdote estaba haciendo eso en el santuario, el pueblo en el patio estaba orando, suplicando a Dios. Ese era un día de juicio. ¿Pero qué juicio? ¿Juicio de qué? Dios desde el cielo estaba viendo, ¿quién cree que este cordero de verdad murió por sus pecados? Porque una cosa es creer con la boca y otra cosa es creer con el ser entero. Por eso ese día era un día de investigación. Dios quería saber quién de entre el pueblo realmente creía que ese cordero había muerto en su lugar. Mientras eso, el sacerdote en el lugar santísimo estaba haciendo todo el ceremonial. Pero sucedía otra cosa. Ese día se traían 2 machos cabríos, cabra macho, 2 machos cabríos, se traían al santuario. Ahora miren, todo esto está escrito ahí, cuando ustedes tengan tiempo lean. Se escogía un macho cabrío para representar a Cristo. Era ese macho cabrío dedicado a Dios. El otro macho cabrío era dedicado a Azazel. Azazel era un símbolo de los demonios, del diablo en realidad. El macho cabrío dedicado a Dios era sacrificado. Como todos los días, el animalito era sacrificado. Ese animalito simbolizaba al Cordero de Dios que un día iba a pecar el mundo, iba a limpiar el pecado del mundo. Ahora, después que se había hecho el ceremonial, miren esto interesante. El sacerdote transfería ahora a él todos los pecados confesados de todo el año, de todos los israelitas. Transfería esos pecados para el macho cabrío dedicado a Azazel y lo soltaba al desierto. Y el animal se iba por el desierto llevando simbólicamente todos los pecados y moría en el desierto de hambre, de inanición, de sed, moría cargando todos los pecados de la humanidad. Y entonces mucha gente piensa y dice así, quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, porque ese macho cabrío simbolizaba al diablo. Quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, que el diablo se lleva finalmente nuestros pecados. No es así. Somos salvos por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿por qué el macho cabrío dedicado a Azazel se llevaba los pecados? Porque aunque los pecados ya fueron perdonados para el ser humano, hay un verdadero autor de todos los pecados. El que inventó el pecado, el padre de los pecadores, el que llevó a la humanidad toda a caer en el pecado, el que engañó a Adán y Eva, el que te engaña todos los días, el que quiere destruir tu vida, y ese es el diablo. Y finalmente, aunque Cristo nos salva por su gracia maravillosa, por el sacrificio del Cordero, el diablo tiene que asumir la responsabilidad final del origen del pecado. Y es por eso que ese macho cabrío era llevado y llevaba cargando simbólicamente los pecados confesados de todo el pueblo. No para hacer expiación por el pueblo, porque quien hacía expiación era el Cordero de Dios. Él llevaba porque finalmente era el responsable del origen de todos los pecados. Ahora yo sé que todo esto es un poco complicado, pero es lo que la Biblia dice y yo tengo que explicarlo de la mejor manera, de la manera más... Miren que yo estoy saliendo de las complicaciones para tratar de explicarles de la manera más simple. Pero lo que realmente me importa esta noche es que tú eres precioso a los ojos de Dios. Es que Dios te ama y te voy a contar una historia de la vida real para ver cómo es el amor redentor de Dios y para mostrar que si un día te pierdes, va a ser únicamente porque quieres perderte, no porque caíste, porque caer todo el mundo puede caer, sino porque no creíste en el amor de Dios y en el poder transformador de Dios. Antonio era un muchacho de 14 años. Nunca conoció a su padre,
tenía un hermanito de 10 años, hijo del mismo padre. La madre, en su afán de poder educar a los hijos, de poder ayudar, se casó con un hombre perverso, un hombre malo, un alcohólico, que no trabajaba, solo bebía, golpeaba a la madre. La pobre madre trabajaba lavando ropa, salía de día, de mañana, volvía en la tarde cansada, trayendo el dinero que había trabajado, y el hombre la golpeaba, le quitaba el dinero, se iba a beber. Era una vida de miseria, y en ese ambiente Antonio fue creciendo, ya tenía 14 años. Hay una cosa interesante, queridos, los hijos crecen. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que colocar en la cabeza. Los hijos crecen. El otro día yo estaba viendo una pareja que había sido invitada a un matrimonio de estrellas de televisión, y la pareja quería ir, habían sido invitados, pero tenían una pequeñita de 2 años y no tenían con quién dejar a la niña. Y la señora estaba molesta, y en un arranque de ira dice: ay, pero ¿cuándo crecerá esta niña? Y yo pensaba en mi corazón, ojalá que nunca creciera. Ojalá que se quedara con 2 años para el resto de la vida. Porque ¿qué trabajo te da una niña de 2 años? Que hay que cambiarle los pañales, que hay que acostarla, que hay que darle la comida. Ese es trabajo. Espera que tengan 14 años para que tú veas lo que es trabajo. Esperan que tenga 15 años para que veas lo que es dolor, lo que es sufrimiento. Y ahí te vas a agarrar la cabeza y decir: ay, ¿por qué creció esta niña? ¿Por qué no se quedó con 2 años? Bueno, este muchachito creció, ya tenía 14 años. Desde pequeñito vio a su madre ser golpeada por aquel hombre que no era su padre. Vio a su madre ser abusada. Y fue creciendo con odio en su corazón hacia el padrastro. Y un día el hombre llegó, golpeó a la madre, le quitó el dinero, se fue a beber, volvió completamente ebrio, se acostó en el sofá, estaba durmiendo. Y este muchacho pensó así: lo voy a matar, lo voy a matar. Y fue y agarró un palo enorme, y vino, aprovechando que estaba durmiendo, y él pensó así: pero tengo que darle un golpe, porque si en el primer golpe no lo mato, él se levanta y me mata a mí. Y agarró con toda la fuerza y golpeó, pero pues le falló el tiro. El hombre, el borracho, se despertó, y ahora él vino encima del muchacho. Y él tuvo que abandonar esa casa definitivamente. El hermanito de 10 años corrió atrás de él. Y allá en la esquina de la casa le dice: ¿ahora qué vas a hacer? Y el muchacho de 14 años, el hermano mayor, le dice: mira, me voy, porque este tipo me va a matar. Me voy. Y el hermanito de 10 años le dice: pero mira, llévame contigo, porque él la va a descontar conmigo, llévame contigo. Y él miró a su hermanito de 10 años y le dice: mira, yo quisiera llevarte, pero no puedo, porque la vida no va a ser fácil para mí. ¿Cómo sobrevivir? ¿Y para qué te voy a hacer sufrir? Sobrevivir yo de alguna manera voy a lograr, pero contigo. Tú eres un niño, tú necesitas quedarte. Está mamá ahí. Y el hermanito le dice: no, llévame contigo. No puedo llevarte, trata de entenderme. Y el muchachito comenzó a llorar, y él comenzó a irse, viendo llorando a su hermano: por favor, llévame. Y el hermano se fue. Y pasó miseria, comió basura, vivió en la calle mucho tiempo, hasta que un día llegó un crucero, un navío a su ciudad, y se metió ahí de polizonte, sin que nadie supiera. Estuvo una semana en el barco, muriendo de hambre, sin comer, escondido en el depósito, hasta que un día lo descubrieron y lo llevaron al capitán. Y el capitán le preguntó: ¿y cómo entraste aquí? Y le dijo: te voy a arrojar ahora al mar. No, por favor. Entonces le dijo el capitán: mira, vas a ir a la cocina y vas a ayudar al cocinero, a los cocineros allá, a lavar platos, a pelar papas, ve allá. Y fue así que él conoció al chef del navío, un hombre ya de edad. Él le contó su historia. El hombre se compadeció del muchacho y le dijo: mira, yo te voy a enseñar a cocinar y nunca vas a pasar hambre. Y esta es una profesión que te va a dar mucho dinero.
y lo adoptó prácticamente como su hijo. Y lo fue cuidando y enseñando. Después, cuando llegaron a la ciudad, lo dejó ahí, pero después fue visitándolo, ayudándolo, enseñándolo. Y este muchacho de 14 años continuó creciendo y se volvió un tremendo chef internacional, viajaba por el mundo todo, ganó algunos concursos, se llenó de dinero y decidió volver a su tierra, a México, a buscar a su madre, a su hermano. La madre había muerto, tuberculosa. Encontró a su hermano, una piltrafa humana, drogado, viciado. No era nada, era una cosa, era un objeto. Vivía en ese barrio con los drogadictos ahí. Y lo peor para él fue cuando el hermano le dijo, mira, ¿qué viniste a hacer hoy día? ¿Quieres ayudarme? Un día yo te supliqué, un día yo te imploré que me llevaras contigo y no quisiste. ¿Qué vas a hacer ahora por mí? Y cuando yo pienso en lo que Jesucristo hizo por nosotros, yo conocí a este muchacho Antonio, y cuando me contó su historia me dice, pastor, mientras mi hermano viva allá donde vive, en medio de la basura, yo jamás voy a poder ser un hombre feliz. Yo estoy muriendo por dentro. Yo maté a mi hermano. Mi hermano está ahí porque yo no lo llevé, porque yo lo dejé, porque yo lo abandoné. Pero queridos, si un día uno de ustedes se pierde, si un día tú te pierdes, por favor, jamás digas que Jesús te abandonó, porque Él sí dejó todo allá en el reino de los cielos y vino a buscarte. La otra noche dije, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué cosa eran esos dos seres humanos en medio del universo gigantesco? Millones y millones de seres no caídos, de ángeles fieles. ¿Qué cosa era Adán y Eva? Dios podría abandonarlos, dejarlos ahí para siempre, perdidos. Hubieran muerto y se acabó esa raza rebelde. Dios podría haber creado otros mundos, otros hijos mejores. Pero Él dejó todo en el reino de los cielos y vino a esta tierra. Porque tú eres importante. A veces golpeado por la vida, a veces destruido por tus propios errores, atormentado por tu conciencia, azotado por tu culpa. Te preguntas, ¿qué ve Dios en mí para buscarme? Yo no sé. Jamás lo sabré. Porque yo no sé qué vio Dios en mí para buscarme. Una cosa sé. Necesitas parar de correr. Necesitas dejarte encontrar por el Señor Jesús. Necesitas confiar menos en tus fuerzas y más en el amor maravilloso de Jesucristo. Estás inmerso en un mundo materialista, en un mundo consumista, en un mundo humanista que te enseña, saca la energía interior, saca la vibra. ¿Qué energía interior? Dentro de ti solo hay un pozo de frustración, de fracaso. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios, ríndete, entrégate. Sométete al poder divino. Dile, Señor Jesucristo, he intentado todo, he luchado solo, estoy cansado, estoy herido, no puedo más. Déjate encontrar por el Señor Jesucristo. Él ya vino a la tierra. Él asumió tu culpa. Él cargó tus pecados.
Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él fue despreciado, rechazado, azotado. Él sangró. A Él lo insultaron para que a ti nadie te rechace. Las puertas se abrieron. Bienvenido a la familia de Dios. Pero tienes que venir con tus propias piernas. Tienes que querer. Dios no te puede arrastrar. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Allí donde estás, entrégate al Señor Jesucristo. Ríndete. Deja de correr solo, deja de luchar solo. Dale a Dios la oportunidad de hacer por ti lo que tú no puedes. Pero te voy a leer un texto más para terminar el mensaje de esta noche. ¿Qué tiene que ver la historia del sacrificio? ¿Qué tiene que ver el ceremonial de la expiación? ¿Qué tiene que ver lo que el sacerdote hacía en el día de la expiación? ¿Qué tiene que ver la purificación del santuario con nosotros? Hebreos capítulo 9, versículos 12, 13 y 14 dice lo siguiente. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas. Oh querido, todos esos animalitos que eran sacrificados en el tiempo de Israel simbolizaban al Señor Jesucristo, que murió para librarte de obras muertas. El otro día una señora en los Estados Unidos me decía, pastor, parece que mis manos están malditas, todo lo que toco destruyo, el dinero no me alcanza para nada. Pues tu vida está llena de obras muertas. Pero tu Dios es un Dios vivo. ¿Quieres que tus obras muertas se transformen en obras vivas? Pues entrégate al Dios vivo. Ríndete al Dios vivo. Acepta al Dios vivo. Te digo en el nombre de Jesucristo esta noche, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Puedes estar en el fondo del pozo, de allí el Espíritu de Dios te sacará. Puedes haberte ido al lugar más distante, en el desierto del pecado de esta vida. Puedes estar muriendo, agonizando, sin valores, sin familia, sin respeto propio. Pero si de ahí clamas, el poder de Dios te alcanzará y te traerá de vuelta. En este momento, entrégate al Señor Jesucristo donde estás.